La batalla más peligrosa de Carl Sagan no fue contra los astrólogos ni contra los charlatanes. Fue contra las dos potencias militares más poderosas del planeta, y estuvo a punto de costarle la carrera. Porque en 1983, Sagan y un pequeño grupo de científicos descubrieron algo que nadie quería oír. Descubrieron que una guerra nuclear no acabaría como todo el mundo pensaba, que el peligro real no eran las bombas, ni la radiación, ni las ciudades arrasadas. El peligro real era otra cosa, algo mucho más lento, mucho más silencioso y mucho más letal. Lo llamaron invierno nuclear. Y cuando Sagan salió a contarlo al mundo, se convirtió en el hombre más odiado del Pentágono. En este vídeo vas a ver cómo un modelo diseñado para estudiar tormentas de polvo en Marte terminó cambiando la política nuclear de dos superpotencias. Vas a ver quién intentó destruir a Sagan por decirlo en voz alta. Y vas a ver también el error que Sagan cometió años después. Un error que reconoció en público y que dice más de él que todos sus aciertos juntos. Empecemos por donde empezó todo, que fue, curiosamente, en otro planeta. A finales de los años 70, un grupo de científicos de la NASA llevaba años obsesionado con un fenómeno de Marte, las tormentas de polvo marcianas. Cada cierto tiempo, Marte se cubre entero de una nube de polvo que oscurece su superficie durante semanas. Y cuando eso ocurre, pasa algo medible. La superficie del planeta se enfría, porque el polvo suspendido en la atmósfera bloquea la luz del Sol antes de que llegue al suelo. Para estudiarlo, aquellos científicos construyeron un modelo informático, una herramienta matemática que calculaba cómo las partículas suspendidas en una atmósfera afectan a la temperatura de un planeta. Era ciencia planetaria pura, nada que ver con la política ni con la guerra. Sagan conocía bien ese trabajo. Él mismo había estudiado el polvo de Marte y también el efecto invernadero de Venus. Su especialidad era exactamente esa: entender cómo la atmósfera de un mundo decide el destino de su superficie. Y en 1982, a Richard Turco y a Owen Toon se les ocurrió una pregunta que lo cambió todo. Si el polvo enfría un planeta, ¿qué pasaría con el humo? Porque el humo no es como el polvo. El humo es negro. El humo no refleja la luz, la absorbe. Y si el polvo marciano ya era capaz de enfriar Marte, el humo de unos incendios lo bastante grandes podría hacer algo peor en la Tierra. Entonces se hicieron la pregunta prohibida: ¿cómo de grandes tendrían que ser esos incendios? Y encontraron la respuesta más incómoda posible. No hacía falta imaginar nada exótico, bastaba con una guerra nuclear. Turco y Toon volaron a Ítaca para hablar con Sagan. Necesitaban su ayuda por dos motivos: por el peso técnico que aportaba y porque sabían que un trabajo con semejantes implicaciones políticas iba a encontrar resistencia dentro de la propia NASA. Sagan aceptó, y probablemente sabía, ya entonces, en lo que se estaba metiendo. El grupo quedó formado por 5 científicos: Turco, Toon, Ackerman, Pollack y el propio Sagan. Sus apellidos dieron nombre al estudio: TTAPS, un acrónimo que, por casualidad o no, suena en inglés casi como el toque de silencio que se interpreta en los funerales militares. Metieron una guerra nuclear en un modelo diseñado para el polvo de Marte, y lo que salió por el otro lado los dejó helados. Para entender por qué, hay que entender qué creía todo el mundo hasta ese momento sobre una guerra nuclear. Durante décadas, los estrategas militares habían calculado el resultado de un intercambio nuclear en términos de destrucción directa: ciudades destruidas, millones de muertos por la explosión y por el incendio, radiación. Eran cifras espantosas, pero eran cifras. Y eso permitía algo terrible. Permitía pensar que una guerra nuclear se podía ganar, que si tú destruías más al enemigo de lo que él te destruía a ti, quedabas por encima. Había planes militares construidos exactamente sobre esa idea. Lo que el equipo TTAPS descubrió destruía ese razonamiento por completo. El problema no eran las bombas. El problema era lo que viene después de las bombas. Cuando una ciudad arde, no arde limpiamente. Arden el plástico, el asfalto, el petróleo, los edificios enteros. Y todo eso produce un humo negro y espeso, cargado de hollín. Ese hollín
empujado por el calor de los propios incendios, sube. Y sube tanto que atraviesa la altura a la que ocurre el tiempo atmosférico, la altura a la que la lluvia limpia el aire. Y ahí arriba ya no hay nada que lo lave. Se queda, se extiende y forma un velo oscuro alrededor del hemisferio entero. Los cálculos del equipo decían que el humo de unos pocos cientos de ciudades ardiendo bastaría para bloquear buena parte de la luz solar que llega a la superficie. Con la luz bloqueada, las temperaturas se desplomarían, no unos grados, decenas de grados en el interior de los continentes. En pleno verano podría haber heladas. Y entonces llegaba la parte que de verdad daba miedo. Sin luz y sin calor, no hay cosechas. Y sin cosechas, no hay comida. En ningún sitio. Esa era la revelación. Que la mayor parte de las víctimas de una guerra nuclear no morirían por las bombas. Morirían de hambre, meses después, en países que quizá no habían participado en la guerra. Gente en América del Sur, en África, en Asia, que nunca oyó una explosión, condenada por una nube de humo generada al otro lado del mundo. Y esto tenía una consecuencia política brutal, que es la razón por la que tanta gente poderosa se puso furiosa. Si el invierno nuclear era real, entonces una guerra nuclear no se podía ganar. Nunca, ni siquiera lanzando el primer golpe y destruyendo al enemigo por completo. Porque el humo de las ciudades enemigas ardiendo viajaría también hasta ti y mataría de hambre a tu propio país. El agresor se suicidaría a cámara lenta junto con su víctima. Sagan lo resumió con una imagen que nadie que la oyera podía olvidar. Decía que la situación era como la de dos enemigos irreconciliables encerrados en una habitación inundada de gasolina hasta la cintura. Uno tiene 9.000 cerillas, el otro tiene 7.000, y lo único que discuten es quién va por delante en el recuento. Con esa frase, Sagan desmontaba de un golpe toda la lógica de la carrera armamentística. Daba igual quién tuviera más cabezas nucleares. En una habitación llena de gasolina, la ventaja de tener más cerillas es una ilusión. Ahora bien, aquí viene la decisión que le cambió la vida, y la que le costó más cara. El estudio de TAPS iba a publicarse en la revista Science el 23 de diciembre de 1983. Ese habría sido el camino normal. Publicar en una revista científica, dejar que la comunidad lo discutiera durante años y esperar a que la conclusión fuera filtrándose poco a poco hacia la sociedad. Sagan decidió no esperar. El 30 de octubre, casi 2 meses antes de la publicación científica, Sagan sacó el asunto en la revista Parad, un suplemento dominical que llegaba a decenas de millones de hogares estadounidenses. Se saltó el orden establecido. Contó al gran público, en lenguaje llano, lo que sus modelos predecían. Para muchos de sus colegas, aquello fue casi una traición al procedimiento. Se supone que la ciencia se discute primero entre científicos. Sagan pensaba otra cosa. Pensaba que cuando lo que está en juego es la supervivencia de la especie y cuando hay gobiernos tomando decisiones ahora mismo basadas en una idea equivocada, esperar años a que el debate académico madure es un lujo que no nos podemos permitir. Y funcionó. El concepto de invierno nuclear entró en la conversación pública de golpe. Se habló de ello en la televisión, en los periódicos, en las cenas familiares. Millones de personas entendieron por primera vez que una guerra nuclear no era un desastre localizado en otro continente, sino algo que también acabaría con ellas. Pero al hacerlo, Sagan se puso una diana en la espalda. El adversario más duro que encontró fue Edward Teller. Y aquí conviene explicar quién era, porque no era un científico cualquiera. Teller es conocido como el padre de la bomba de hidrógeno. Era una figura enormemente influyente en el mundo militar estadounidense, y en aquellos años estaba volcado en promover el proyecto que Reagan había convertido en su gran apuesta, un sistema de defensa antimisiles que la prensa bautizó como la Guerra de las Galaxias. Y el invierno nuclear era veneno puro para ese proyecto, porque toda la lógica de un escudo antimisiles descansa en la idea de que puedes sobrevivir a un intercambio nuclear si te proteges lo suficiente. Si Sagan tenía razón, ese razonamiento se venía abajo. Podías interceptar la mitad de los misiles enemigos y aún así morirte de hambre por el humo de la otra mitad.
Teller se lo tomó como algo personal. Atacó el trabajo de TAPS en publicaciones científicas, en la prensa y en el Congreso. Los dos hombres acabaron testificando ante los legisladores en bandos opuestos, en uno de los enfrentamientos científicos más públicos y más ásperos de la Guerra Fría. Y no todas las críticas venían de Teller ni del Pentágono. Aquí hay que ser honestos, porque esta parte de la historia también existe. Buena parte de la comunidad científica tenía objeciones técnicas legítimas. El modelo original de TAPS era relativamente simple. Cuando otros equipos metieron el mismo escenario en modelos climáticos más sofisticados, obtuvieron enfriamientos reales, pero en algunos casos menos extremos que los del cálculo inicial. A esa versión moderada la llamaron, con cierta sorna, otoño nuclear. Y hubo otro reproche que dolía más, porque venía de gente que compartía sus valores. Le acusaron de haberse quedado siempre con la cifra más alarmante de todo el rango de resultados posibles, de comunicar el peor escenario como si fuera el escenario probable. Sagan defendía que ante un riesgo de extinción hay que prepararse para el extremo. Sus críticos respondían que exagerar, aunque sea con buena intención, acaba erosionando la confianza en la ciencia. Ese debate no está cerrado ni siquiera hoy. Y llegamos a la parte de esta historia que más me interesa, porque en 1991 Carl Sagan se equivocó, en público y a lo grande. Irak había invadido Kuwait y Saddam Hussein amenazó con incendiar los pozos de petróleo kuwaitíes si lo atacaban. Sagan hizo el cálculo que llevaba una década haciendo. Cientos de pozos de petróleo ardiendo a la vez producirían un humo negro enorme, y advirtió públicamente de que aquel humo podría provocar un enfriamiento apreciable en buena parte de Asia, con daños en las cosechas. Conviene señalar que ni siquiera sus propios compañeros de TAPS le acompañaron del todo en esa predicción. Varios de ellos pensaban que el humo de unos pozos de petróleo, por muchos que fueran, no lograría subir lo bastante alto. Los pozos ardieron. Durante meses, fue un desastre ecológico brutal, y las imágenes dieron la vuelta al mundo. Pero el enfriamiento global que Sagan había anunciado no llegó. El humo se quedó a poca altura, se dispersó y la lluvia lo fue limpiando. Sus colegas tenían razón. Y aquí es donde Sagan hizo lo que casi nadie hace. En su último libro, escribió que se había equivocado. Sin excusas, sin reinterpretar sus palabras para que pareciera que en el fondo había acertado, sin culpar a nadie. Lo reconoció y explicó por qué su razonamiento había fallado. Piensa en lo que significa ese gesto, sobre todo viniendo de él. Sagan había pasado la vida diciendo que la marca de la ciencia auténtica es que se corrige a sí misma, que lo que distingue a un científico de un charlatán es que el científico admite sus errores. Cuando llegó su turno de aplicárselo, se lo aplicó, con la misma dureza con la que lo habría exigido a cualquiera. Sus enemigos lo usaron para intentar enterrar el invierno nuclear entero. Si se equivocó en Kuwait, decían, se equivocó en todo. Pero eso es un salto tramposo. Los pozos de petróleo de Kuwait no son cientos de ciudades ardiendo, ni de lejos. La escala del fuego y la altura que alcanza el humo son justamente el corazón del asunto. De hecho, lo que ha pasado desde entonces se parece más a una vindicación que a un desmentido. Los modelos climáticos actuales son incomparablemente mejores que aquel programa hecho para el polvo marciano. Y cuando se ha estudiado con datos reales cómo el humo de los grandes incendios forestales sube a la alta atmósfera y permanece allí durante meses, se ha comprobado que el mecanismo básico que describió TAPS es real. Los números concretos se discuten. La idea de fondo sigue en pie. Pero el verdadero legado de todo esto no está en las revistas científicas, está en algo mucho más difícil de medir. La idea del invierno nuclear llegó a los despachos donde se tomaban las decisiones. Llegó a Washington y llegó a Moscú, y contribuyó a instalar en la cabeza de quienes tenían el dedo sobre el botón una idea que antes no estaba clara del todo. La idea de que ese botón no era un arma en el sentido normal de la palabra, porque no permite dañar al enemigo sin destruirte también a ti mismo. Es una puerta sin retorno para todos. Cuando alguien se ha convencido de eso, el cálculo cambia por completo, y aquellos
fueron precisamente los años en que las dos superpotencias empezaron a sentarse en serio a negociar la reducción de sus arsenales. Es imposible saber cuánto pesó exactamente el trabajo de aquellos 5 científicos en ese giro. La historia no permite hacer experimentos controlados, pero sí sabemos que la conversación cambió, y que Sagan fue quien puso esa idea delante de millones de ojos. Hay algo profundamente coherente en toda esta historia. El mismo hombre que dedicó su vida a hacernos sentir el asombro de vivir en un pequeño punto azul suspendido en la oscuridad, fue el que se dedicó a explicar, con números, lo fácil que sería apagarlo. No eran dos Sagan distintos, era el mismo. Alguien que había mirado otros mundos el tiempo suficiente como para entender lo raro y lo frágil que es este. Marte tuvo agua y la perdió. Venus se convirtió en un horno por culpa de su propia atmósfera. Sagan había estudiado esos dos cadáveres planetarios de cerca. Sabía que un mundo habitable no es un derecho adquirido, es un equilibrio, y los equilibrios se rompen. Por eso su advertencia iba mucho más allá de la Guerra Fría. Nos decía que hemos alcanzado un poder capaz de alterar el planeta entero, y que ese poder llegó a nuestras manos mucho antes que la sabiduría para administrarlo. Lo dijo del arsenal nuclear. Lo dijo también del clima. Es la misma advertencia con dos ropajes distintos. Y las armas siguen ahí. Siguen apuntando. Siguen en manos de personas que discuten quién tiene más cerillas, dentro de la misma habitación inundada de gasolina. Si esta historia te ha hecho pensar, suscríbete a Saganianos y dime en los comentarios si crees que hoy seguimos tomándonos en serio esa advertencia o si la hemos olvidado. Te leo.